Buenos días, perdón. Vamos a dar comienzo al panel número 4 y último de la jornada sobre economía social y solidaria. Va a tener 3 expositores. Y vamos a comenzar con el profesor Roberto Royman, que tiene una extensa trayectoria en los estudios de economía social y popular en Argentina. Él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Cuyo. Tiene un máster en Sociología. Ha escrito múltiples artículos, publicaciones y libros relativos a la economía popular y a la economía social. Y también ha tenido una extensa trayectoria a nivel universitario. Recientemente, para el periodo 2018-2022, fue vicedecano de la Facultad de Ciencia Política y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina. Su ponencia va a girar en torno a la Revolución 4.0 y sus consecuencias en la economía social y popular. Profesor, los escuchamos y gracias. Cuenta con 20 minutos. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Vamos a tratar de cumplir en el tiempo prefijado. Espero que lo podamos hacer. En primer lugar, le agradezco mucho a la Universidad Nacional de Rosario por la invitación y al LADWARD también por la invitación. Siempre es un gusto compartir momentos. Desgraciadamente, en esta oportunidad, como les decía, estoy en una reunión, en un seminario que se está realizando en San Carlos, y en la Universidad Federal de San Carlos, y por lo tanto no voy a poder estar durante todo el desarrollo del panel. Por eso le agradezco mucho a los colegas la comprensión y por supuesto que voy a ver después la versión grabada porque me interesa muchísimo conocer sus opiniones, sus comentarios. Lo que nos toca hablar a nosotros es el tema de ubicar este tema de la Revolución 4.0 que está llevándose adelante contra nuestra voluntad o con nuestra voluntad, de los que están a favor, los que están en contra, pese a todas las polémicas, de una manera exponencial, ¿no? Como decimos, esta es la característica que tiene justamente esta revolución, esta transformación que se está dando en el sistema productivo, es que tiene, a la vez, pone en crisis, agrega una crisis más a lo que se ha llamado la triple crisis que está asolando nuestra civilización, ¿no? ¿Para qué vivimos los hombres en sociedad agrupados? Vivimos en sociedad agrupados con la idea de tener el derecho a la felicidad, que está consagrado no solo en las constituciones, sino en los primeros agrupamientos humanos, para conseguir la seguridad colectiva, un destino colectivo común, y para conseguir, como decía, la búsqueda de la felicidad, que en realidad solo se consigue colectivamente, digamos. Eso también es una de las cosas que vamos descubriendo en este camino. Y por un lado estamos construyendo una civilización que, como dice un economista, algo está mal, por este camino estamos mal en lo que estamos construyendo. Sí, lo que estamos viendo es que puede haber un crecimiento de la economía, pero que ese crecimiento de la economía poco tiene que ver con la mejora del bienestar de la población en general. Sí, lo que estamos viendo es una destrucción del medio ambiente, es un permanente atentado contra el futuro común de la humanidad, contra la casa común, como dice el Papa Francisco, que la estamos destrozando. Sí, lo que estamos viendo es que es normal, digamos, que en lo que se denomina la cultura del trabajo, que se supone que tenemos esto de la cultura del trabajo, es normal que haya mucha gente que trabaja, ¿no? Dentro de los sistemas formales del trabajo, y sin embargo su sueldo no le alcanza para sobrevivir. Entonces, ¿de qué clase de cultura del trabajo estamos hablando? Y tampoco es normal que se considere y que haya una gran discusión acerca de si las amas de casa pueden jubilarse, las dueñas de casa, las personas trabajadoras en su hogar, pueden jubilarse sin la realización de aportes o no, porque dicen, ¿qué aportes ha hecho? Y uno le dice, miren ustedes qué contradicción. Aquellas personas que tienen a su cargo la preservación de la especie, que es quizá la tarea más difícil que tiene esta humanidad, tienen que demostrar que han hecho aportes. ¿Qué aporte más rico pueden haber hecho que colaborar con la preservación de la especie? O sea, esta crisis de sentido, esta crisis del sentido común que se nos insufla, permanentemente por los medios de comunicación hegemónicos, monopolizados, que trabajan tan solo en un sentido frente a una pelea de medios alternativos dispersos que te intentan otra construcción de sentido. Entonces, lo que está debatiéndose en definitiva es qué es lo que queremos construir, qué tipo de sociedad queremos construir, y dentro de eso, qué es lo que es la economía.
Y dentro de eso las particularidades que expresa la economía social, solidaria y popular. Y lo que vamos a mostrar es cómo se ve influido por la revolución 4.0 en cuanto al desafío tecnológico que implica y cuál es la reacción que tienen esos movimientos populares frente a esa situación. O sea que tenemos una crisis de sentido, una crisis ambiental, una expulsión, como le llama Saskia Sassen en su último libro, ¿no? Saskia Sassen tiene dos virtudes, es muy clara para escribir y está casada con Richard Sennett, que para mi gusto es de los mejores sociólogos que hay en el mundo contemporáneo hoy, que tiene el trabajo ese sobre cooperación o competencia, 200 años de civilización occidental, que la verdad es una maravilla. Y, profesor, sí. Perdón, no se cambia el slide, ¿usted lo está moviendo? No, ahora lo vamos a cambiar. Perfecto. Y la reestructuración de la economía, no se preocupe que son 50 slides que tenemos que pasar con mucha velocidad y los vamos a pasar porque tenemos un público inteligente y lo vamos a hacer rápido. Esta es la introducción, el paseo que les invitamos a dar, por eso es que lo estamos haciendo. Esta reestructuración en la economía, como decíamos, no solo marcada por la globalización, sino también por el gran alto grado de concentración y por la financiarización de la economía, o sea, la preeminencia de la finanza sobre el sistema productivo es lo que nos está también mostrando parte de la crisis civilizatoria con los cambios que se producen en el aparato del Estado, que hacen a su vez que estos cambios en el aparato del Estado estén redefiniéndolo, ¿no? Y como dice un amigo, está cambiando solamente la mano derecha del Estado, porque la mano izquierda, lo que hace la parte social, la verdad, no se traduce en beneficios. Por último, el desencanto de la política, en general como democracia representativa, lo que vemos surgimiento de protestas en el mundo entero, y esos protestas que emergen en el mundo entero no necesariamente son de los sectores más perjudicados económicamente, sino que ustedes lo han visto en la ciudad de Hong Kong, lo han visto en la ciudad de París, lo han visto en el norte, en algunas ciudades del norte, de barrios altos de Santiago, que son lugares de muy alto poder representativo. La democracia liberal, representativa, delegativa, no está dando las respuestas que la gente requiere y hay una transformación mundial en ese sentido. Vamos ahora. Y fíjense la contradicción que tenemos. Es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos la capacidad de producir bienes para el conjunto de los 7.000 millones de habitantes de la sociedad. Y sin embargo, tenemos todavía inmensos sectores de esa población que padece el hambre o que está debajo de la línea de subsistencia o que está debajo de la línea de la pobreza. O sea, que hay una contradicción muy grande entre la demanda, la gran demanda potencial insatisfecha y la producción de bienes y servicios. Vivimos en un mundo rico lleno de gente pobre. Lo que miramos a nuestro alrededor es gente pobre. También entonces entre crecimiento y bienestar social, entre capital productivo y capital financiero especulativo, como decíamos, donde, por ejemplo, sin ir más lejos, hay mitos que se caen a nosotros en la economía tradicional y toda mi charla va a ser un alegato en contra de la economía ortodoxa que se enseña tradicionalmente en nuestras universidades en América Latina y en el mundo. Es lo que decía, uno de los paradigmas que tenemos, que es, las empresas tienen que tener grandes utilidades porque con esas grandes utilidades hacen inversiones y eso hace el crecimiento, también se ha demostrado que es falso. Vean ustedes los últimos balances de las empresas en la República Argentina, por ejemplo, donde lo que se ve es que claramente hay grandes utilidades, pero esas utilidades no son reinvertidas, son fugadas al exterior, son sacadas del circuito financiero y para la realización de inversiones se requiere al endeudamiento, algunas veces apalancado por las propias inversiones, ¿no? Y la última contradicción entre el crecimiento económico y la sustentabilidad social y ambiental que decíamos. Entonces la nueva cuestión social ya no es esa cuestión de la pobreza que preocupaba tanto en la Edad Media y sobre todo en la Edad Moderna, sino que, como dicen Robert Castell y Rosan Bayón, la humanidad se inquieta, se preocupa, se pregunta acerca de la incertidumbre de si es capaz de mantener la cohesión de todos sus miembros, ¿no? Si en esta crisis de la sociedad salarial que estamos viviendo, con el trabajo fracturado, desestructurado, y cuando la opción ya es inclusión-exclusión, si realmente tenemos la posibilidad de ser una sola sociedad o manifestarse varias sociedades a su interior. La sociedad se interroga acerca del mantenimiento de su unidad. Agravada esta situación por esta crisis que no podemos obviar, obviamente, que es la crisis que sometió a la humanidad en el COVID. Y cuando hablemos de desigualdad, tengan presente, que vamos a hablar al final de la charla, tengan presente que el nivel de
de la distribución de las vacunas del COVID es lo que le va a dar una idea más concreta. Si ustedes ven un mapa de la distribución de las vacunas en el mundo, van a tener una idea de qué mundo es el que estamos construyendo, ¿no? Esas desigualdades que estaban invisibilizadas emergieron. ¿Y qué tenemos? Tenemos el cierre epistemológico y político del capitalismo, o sea, de donde hemos venido pensando que teníamos palabras que nos dieran direcciones, orientaciones en cuanto a crecimiento económico, por ejemplo, ¿no? Siempre se han tomado las teorías del desarrollo económico, sobre todo tan sistematizadas por Rostock en cuanto a las etapas que desarrollaba, diciendo, miren, estas etapas hay que cumplirlas de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y lo que se ha probado es que la globalización no ha servido para la equiparación de los pueblos, sino al contrario, ha extendido las diferencias. Entonces dicen, si seguimos creciendo de esta manera, que se está demostrando que el crecimiento no es lo mismo desarrollo, y todo lo que dicen los del norte, y todos los aportes que se realizan del sur, de la CEPAL, de Previch en adelante, todo lo de Esteba, de un montón de autores latinoamericanos y europeos, africanos, asiáticos, que hacen críticas al modelo de desarrollo que se lleva adelante, tanto es así que ustedes saben que en Italia existe un movimiento que se llama de la suave decréscita, o sea, no crezcamos más, porque si crecer es seguir generando desigualdades y seguir generando contra el medio ambiente, no crezcamos más. O sea, que hay que buscar en esto que se llama el decrecimiento generalizado, hay que buscar en este postdesarrollo otra forma de hacer economía, y en eso está la economía social popular. Fíjense que ya los clásicos, esta es una apelación de autoridad que me permito hacer. Marshall no entendía la economía como esas ecuaciones de oferta y demanda y simplemente ese tipo de cosas que se suele simplificar en nuestros estudios y en nuestras planillas Excel, ¿no? Él decía, miren, la economía política o la economics es un estudio del género humano, de los seres humanos, en las actividades ordinarias de la vida, ¿no? Esa parte que está estrechamente más vinculada con la obtención y uso de los requerimientos, pero dice, es un estudio de la riqueza, pero más importante que eso, es una parte de los estudios del hombre. Y como si esto fuera poco, el economista quizá más importante del siglo XX, Keynes, hace una apelación a los economistas y le dice, miren, necesitan tener una rara combinación de dotes, necesitan alcanzar niveles elevados en muchas disciplinas, en matemática, en estadística, pero en filosofía y en historia también, ¿no? Y debe ser un hombre resuelto y desinteresado, apartado, incorruptible como un artista y pegándose a la tierra como un político. También Schumpeter nos advierte una cosa que es importantísima. Siempre nosotros los clásicos los damos sesgados. Y de estudiamos el emprendedurismo, estudiamos el tema de la adversión al riesgo, todas esas cosas, pero no estudiamos los conceptos que lo basa, que dice, ojo, que el trabajo analítico de los economistas en general empieza con el material provisto por nuestra visión de las cosas, y esa visión es ideológica. Siempre las visiones son ideológicas. La única que la dice de entrada es la economía social y el cooperativismo, que lo declara de entrada. El conocimiento, dice Schumpeter, económico lleva consigo la característica de su propio objeto de estudio, es decir, es provisorio, relativo e históricamente determinado. No hay una sola verdad, no hay una sola ciencia, hay muchas maneras de ver la realidad. La ideología debe ser para aprender a conocer la realidad, no un anteojo que nos tape la realidad. ¿Qué es la economía social, solidaria y popular? Y acá vamos entrando en tema. Y se basa en relaciones no salariales e igualitarias entre trabajadores o productores, que son propietarios del capital, del producto que realizan y de los beneficios que obtienen de su trabajo, y que establecen al mecanismo de su organización mecanismos participativos para la toma de decisiones. Hay una definición que dice, 2 requisitos debe cumplir una institución, una empresa, un emprendimiento para hacer de la economía social. Primero, la primacía del ser humano sobre el capital, ¿no? Y segundo, si es una institución, su manejo democrático. ¿Qué es la economía popular? Son conjuntos de experiencias asociadas al trabajo colectivo, autogestivo, mercantil y no mercantil, con apoyo público o no, pero que por sus valores de solidaridad puede ser el camino a su emancipación. Es una gran diversidad de actividades. ¿Qué es lo que es la economía feminista? Verán ustedes que en todo el desarrollo de la economía, tanto en la economía tradicional como en el marxismo, como en el movimiento más moderno, se hace una negación
de lo que pasa en la esfera privada y se trabaja únicamente con la esfera pública, con la esfera de las relaciones. Entonces dice, mire, hay una visión restricta, dice la economía feminista, ¿no?, refutando la economía neoclásica, del circuito mercantil y de la invisibilidad de la esfera reproductiva y del cuidado como parte de la economía. Y se confunde mercado libre y autorregulado, ¿no? El trabajo, entonces, no se reconoce el carácter de trabajo a las actividades que no son remuneradas, por lo tanto, las actividades de los cuidados, ¿no?, que son tan importantes, como decíamos, ni más ni menos para que la especie siga existiendo, no se consideran remuneradas. La visión del hogar como espacio de ocio y recreación, donde no hay producción de bienes y servicios necesarios a la reproducción humana. Y hay un solo modelo de familia, que en realidad, como ustedes saben, también es una institución que está en crisis, una separación muy grande entre la esfera pública y la esfera privada, y siempre pensando en ese supuesto del homo económico racional, que por supuesto es varón, rubio, alto, atlético y de ojos celestes. Ese es el del buen comportamiento y aislado, siempre aislado, como Robinson Crusoe, que ni siquiera estaba aislado. También la economía ecológica, decíamos, es la que privilegia el medio ambiente basándose en los ciclos biogeoquímicos y el intercambio de energía. Asume una relación entre la salud de los ecosistemas y los seres humanos. Y por último, la economía circular, que ustedes saben, que se basa en el tema de las 7 R, rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, recuperar y reciclar. ¿Qué quiero mostrarles? ¿Qué quise mostrarles con esto? Otros enfoques de mirar la economía, otros enfoques de mirarlo, como este que nos proponen los italianos Bruni y Sacagni, que dice, miren, nosotros trabajamos en una economía civil porque es una economía que construye civilización y a la vez tiene que construir civilidad, tiene que construir sociedad, ¿no?, que es la diferencia con el mercado, que no le interesa construir sociedad, le interesa el lucro, obviamente, y la acumulación, o la economía pública, que le interesan también otras cosas. Entonces, quería comentarles que hay un proyecto de ley en Mendoza donde se está trabajando con una definición de economía popular. Es un proyecto que se está discutiendo desde que existe una ley hace 10 años y hay que modificarlo, y se agregó el tema, se actualizó esta ley, y fíjense cómo se define la economía social, y con esto terminamos esta parte. A los fines de la presente ley se entiende por economía social, solidaria y popular el conjunto de prácticas de producción, comercialización, distribución y financiamiento y consumo digno y responsable, que operan según los principios de solidaridad, cooperación y autoridad legítima, cuyo sentido no es el lucro sin límites, sino la resolución de las necesidades de los trabajadores, su familia, sus comunidades y el ambiente, para lograr una sociedad más justa, inclusive e igualitaria. Fíjense qué diferencia en una definición que dice, ¿no?, la economía es la asignación de recursos escasos a necesidades ilimitadas. No tiene y no tiene que ver con eso. Bueno, ¿en qué marco se está dando esto? Esto es muy rápido, todas las estadísticas quedan a su disposición, va a ser muy rápido esta pasada. ¿Qué es lo que demuestra esto? La CEPAL nos muestra que en los últimos 10 años, o sea, del 2020 al 2010, la economía decreció, o sea, en el 2020 tenemos el mismo nivel de ingreso per cápita que teníamos en el 2010, una década perdida. Sin embargo, el rebote del 2021 fue un rebote muy grande en el mundo entero, ¿no?, particularmente en China. Sí. Perdón, le quedan 5 minutos y el slide no lo estamos viendo. Si usted mueve, no lo vemos. Bien. Sí, estaba tocando un cable, disculpe. Adelante. O sea, esta situación también se vio alterada mucho por la guerra en Europa y el precio de las materias primas y los alimentos. ¿Qué es lo que queremos decir? Lo que queremos mostrar es que se acentúa la desigualdad entre hombres, mujeres y jóvenes, ¿no? Y para que se aumentó el número de desocupados en el mundo entero, y la desigualdad en la distribución del ingreso aumentó en todos los países. Los ricos se hicieron más ricos, los pobres más pobres. La tasa de desocupación de las mujeres creció todavía respecto al 2018 y falta recuperar más de 4 millones de puestos de trabajo. La desocupación juvenil, que sigue siendo 21% en la región, es notable. Adelante. El empleo informal, 1 de cada 2 es empleo informal, que lo que queremos recalcar de esto es que la salida para el tratamiento del empleo informal no necesariamente es la formalización. Ojalá lo fuera, la formalización no lo ha demostrado ser ni el emprendedurismo individual. Lo que está demostrando ser la salida es la búsqueda de nuevas formas de organización de la sociedad, ¿no?, en esto de la economía social. Entonces, la recuperación del empleo, como decíamos, ha sido parcialmente recuperada.
Fíjense, los ricos son más ricos, acá tienen gente que pagó $400.000, el segundo por viajar al espacio, y la gran cantidad de seres humanos que no tienen recursos para vivir. O solo está hecha la vida en la sociedad para una parte de esta, que logra sobrevivir a esta nube. O nos negamos a ver la realidad de las ciudades que la tenemos todos los días encima nuestro. América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo al día de hoy. Entonces, la economía social y solidaria tenemos 3 tipos de subsistemas que coexisten. Voy a ser rapidísimo, no me rete, por favor. Está el mercado de las empresas, que es el mercado, la situación común, la situación de producción de bienes y servicios, cuyo objetivo es el lucro y se expresa a través de la acumulación y el crecimiento de las empresas. El Estado en sí mismo, cuando trabaja como dador no de bienes públicos como justicia, educación, salud, sino cuando lo hace como prestador de algún servicio eléctrico, de agua, algún otro servicio, que en realidad no tiene como finalidad tener utilidades, sino que su finalidad es mostrar que son buenos administradores. Si soy buen administrador, me van a volver a votar. Es de acumulación política. Y las empresas sociales, cuyo el objetivo de sus asociados es incrementar su nivel de vida ampliado. Son organizaciones civiles sin fines de lucro, organizaciones comerciales sin fines de lucro, como la cooperativa, mutuales, empresas asociativas, sindicatos, autoempleo. Existen muchísimas que vienen o de los pueblos originarios o de las traídas en el siglo XIX, básicamente mutuales y cooperativas por los inmigrantes, o los emergentes de la crisis del fin del siglo XX, como han sido los clubes de trueque, y siguen siéndolo, las empresas recuperadas, un montón de trabajo. O sea, hay una economía que es de autoproducción, ¿no?, que tiene mucho que ver con la autoproducción para la casa y el familiar dentro de su familia. Hay otra economía que es de subsistencia, donde ya se realiza el intercambio de bienes y servicios con otros sectores de la comunidad, y un poquito más grande es la capitalizada, que a lo mejor es la más tradicional, ¿no?, que en general no es unipersonal, sino es asociativa, y donde nos interesa es gestionar, es mejorar la gestión organizativa y sobre todo el asociativismo, para lo cual necesitamos generar relaciones de confianza y de capital social creciente. ¿Qué es lo que hay entonces? Las modalidades que tiene la economía social, solidaria y popular. Una economía que construye sociedad, asociativismo, cadenas productivas solidarias, cooperación internacional, microfinanzas, comercio justo, economía del trabajo, moneda social, ahorro popular y provisión. O sea, y hay que ver siempre si se cumplen estas finalidades o son declamadas, si se dice que realmente son empresas de la economía social o si lo son nada más de nombre y en realidad son otra cosa disfrazada para evadir impuestos. Esto es lo importante para terminar con esta conferencia. Las transformaciones que han ocurrido en el mundo del trabajo en la Revolución 4.0. Conocemos la primera revolución industrial, ¿no es cierto? Fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, cuando empieza la introducción de máquinas mecánicas de producción alimentada por agua o de vapor, la primera revolución industrial que genera una gran cantidad de cambios en la historia de la humanidad, empezando por la existencia de las ciudades, la formación de la mano de obra de otra forma, y la gran producción, crece muchísimo la producción y crece muchísimo la mano de obra empleada. La segunda revolución industrial, que ya es del siglo XIX y parte del siglo XX, es cuando está basada en industria electromecánica, producción en masa, lo que vemos como Taylorismo y Fordismo, no me hace perder tiempo, la industria que se denomina 2.0, que contiene un nivel de automatización más grande, pero sigue siendo muy requeridora de mano de obra, muy demandante de mano de obra, o sea, oferente de puestos de trabajo. Mientras que la tercera revolución industrial, que ya es de mediados de los 50 en adelante, y de los 70 después de la revolución del petróleo, con el uso masivo de las TIC, sobre todo de la tecnología, de la informática y las telecomunicaciones, ha incrementado el grado de automatización, de integración y de flexibilidad, y ya se empieza a producir más con menos gente. Ya empieza a cambiar muchísimo, no solo el tema de la productividad mejora, obviamente, porque se emplea mucha menos mano de obra para producir muchas más cosas, pero quiere decir justamente eso, con menos gente se producen más cosas. O sea, empieza a producirse un tema de desempleo, que algunos le llaman estructural, otros le llaman informal, pero empieza a producirse un problema muy grande y un problema de exclusión, de gente que es excluida del sistema financiero. Por último, la cuarta revolución industrial, que está basada en sistemas ciberfísicos y medioambientales. ¿En qué consiste? Consiste donde usted tiene inteligencia artificial, inteligencia de las cosas, impresiones, 3D, o sea que son a distancia, y data mining, bueno, todo un montón de cambios de paradigma productivo que dice, mire,
frente en la Revolución 4.0, frente a los trabajadores y trabajadores incluidos, como dice la OIT, trabajador decente, surgen numerosos los trabajadores precarizados. Mientras los sistemas sociales y políticos cambian en forma incremental, la tecnología cambia de manera exponencial. O sea, lo que decíamos, inteligencia artificial, robótica, vehículos no tripulados, e-learning, big data, bueno, todas esas cosas que suceden. Miren los cambios radicales que se vienen produciendo, esto parece la Edad Media, y sin embargo, digamos, este taller que ven aquí de confección, que es de principio de siglo, del fin del siglo pasado, perdón, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, hoy es reemplazado por maquinaria. Y ya sucedió, y lo otro también, todo este sistema de contabilidad que ven ustedes ahí es reemplazado por una sola planilla Excel. La pregunta es, ¿qué hacemos con esta gente? ¿De dónde? ¿No? Teniendo en cuenta una cuestión, por eso he puesto a Gabriela Mussocato acá, este es un economista que nos informa y nos enseña de que para que crezcan este tipo de industria en el mundo, tiene que haber un fuerte apoyo del Estado. Que el Estado no es que se retira, sino por el contrario. El Silicon Valley creció gracias a la influencia del Estado. Acá tienen un modelo de industria 4.0, donde lo que se observa es que no hay gente, ¿no? Y que sí mejora la productividad, por supuesto, las conexiones son de máquina a máquina, pero mejora la productividad, mejora las condiciones laborales, mejora el acceso a datos a lo largo de toda la cadena productiva. Y donde hay una interacción entre el mundo físico, donde están los procesos de producción, y el mundo digital, en lo que se denomina el mundo ciberfísico. O sea, que estos sistemas están embebidos, metidos, incrustados, en el mejor estilo Polanyi, digamos, para realizar otras cosas. Fíjense que ya las competencias que necesitamos desarrollar para la gente que quiere trabajar no tiene que ver con solamente aprender a sumar o manejar instrumentos mecánicos, sino que tiene que ver con comunicarse globalmente, pensar globalmente, colaborar, el uso innovador del conocimiento, la información, el pensamiento creativo y pensar críticamente en juicio de valor. Son otro tipo de competencias, son habilidades blandas, como se dan a denominar. Con la ortodoxia no alcanza a explicar este fenómeno que está sucediendo. Tenemos que tener mucho cuidado en pensar que la economía de mercado es la sociedad de mercado y que está avanzando la economía sobre la sociedad, ¿no? Profesor, entonces, no reconocimiento. Ahora termino. Cierre. Con esto cierro. 2 minutos. Gracias. Exclusión o reconocimiento. Todos estos señores que están trabajando, así como surgieron los sindicatos en el siglo pasado, así como surgieron los trabajadores desocupados en los movimientos piqueteros y desocupados en el siglo XX, en los 90 al final, nacen los trabajadores de la economía popular, ¿no? Y distinguiendo siempre entre trabajo y empleo. Una cosa es el trabajo en relación de dependencia, con jerarquía y con remuneración normal, con vacaciones pagas, todo lo que se llama trabajo decente, y otra cosa es el trabajo que es realizado en forma informal, no ilegal, informal. Entonces, la economía popular son muchas experiencias diferentes que tienen muy baja relación KL, baja relación entre capital e industria y trabajo, sin reconocimiento ni valorización social, son organizaciones de autoconsumo y es la economía de los excluidos por incapacidad del sistema laboral para ofrecer empleo. Repito, es la economía de los excluidos por incapacidad del sistema laboral de ofrecer empleo. No alcanza todo lo que es ofrecido para traer. ¿Y cuáles son las profesiones? Un campesino, una campesina, cartonero, venta ambulante, artesanía, feriante, motoquero, un obrero de empresa recuperada, trabajo doméstico y del cuidado, costura, limpia vidrio, autoconstrucción, mejoramiento barrial, microemprendimientos populares. Y entonces hay dos tipos de emprendimiento básicamente, aquellos que son socioproductivos y aquellos que son sociocomunitarios. Estamos cerrando. El RENATEP es el registro nacional que existe en Argentina de trabajadores de la economía popular. Y quiero mostrarles una sola cosa que es relevante. Estas son las cifras últimas que tenía, que era de febrero del 22, y hay 5 millones que prácticamente en total de inscriptos, 4 millones y medio. Y hay más mujeres que hombres, siempre hay más mujeres que hombres, ¿no? La segunda característica que tiene, que acá lo van a volver a ver, es por el sector etario, que el sector etario donde más trabajadores hay de la economía popular es el que tiene entre 18 y 24 años y entre 25 y 35 años. De 36 en adelante hay más trabajadores formales que informales, que es lo que muestra justamente esta otra tabla, ¿no? Que entre 18 y 24, 25 y 35 años de edad hay más trabajadoras y trabajadores de la economía popular que de la economía registrada, y después cambia la relación. Bueno, las actividades a las que se dedican.
Desgraciadamente, eso todavía el nivel de organización, pese a que es grande y está creciendo, no llega a lo que se necesitamos. Estamos solo en un 22% de organización colectiva frente a un 60% de emprendedores individuales. Entonces, para terminar, la economía popular, ¿por qué pelea? Pelea por el reconocimiento. Dice, nosotros somos trabajadores, estamos desempleados, pero somos trabajadores. Y por lo tanto pelea también por la distribución del ingreso. Somos trabajadores desempleados excluidos. Por lo tanto, seguimos nomás, la economía popular, ¿serán estos los protagonistas del siglo XXI? ¿Serán los descamisados del siglo XXI? Recordemos que esas consignas que en los movimientos sociales antes eran de mujeres, siguen siendo, ¿no?, de jóvenes, ecologistas, ahora también son reclamos populares, pero ya con ejes como tierra, techo y trabajo, terminando finalmente, no todo está dicho. Las preguntas que tenemos que formularnos es, ¿quién se apropia de esta gigantesca ganancia de productividad? Hasta ahora las empresas. ¿Cuánto de esto se traduce en el territorio? No mucho. ¿Cómo construimos nuevas categorías que nos ayuden a entender e intentar modificar estos fenómenos? Es un desafío. ¿Cuál es el destino de los trabajadores excluidos de este sistema tan automatizado? ¿Se pueden derivar los ingresos básicos a la construcción de infraestructura social, que es la nueva política que está intentando el gobierno con el potencial trabajo? ¿Se justifica una renta básica universal en la Argentina, en Brasil, en el mundo entero? ¿Son los trabajadores de la economía popular los nuevos sujetos políticos del siglo XXI? ¿Es la economía popular una respuesta emancipatoria frente al capitalismo excluyente o resulta funcional al sistema? Para esto recordemos el Ubuntu, que nos enseña que yo soy porque todos somos. ¿Qué quiere decir esto en la filosofía africana? Que tanto nos enseñó. Quiere decir, todos nos realizamos colectivamente, no individualmente. Y lo que dice el Papa, que el mundo no es una esfera sino un poliedro, que la diversidad es una ganancia, no es una pérdida, que respetemos las diversas diversidades que ofrecen las tantas caras que tiene el mundo y que seamos capaces de construir un mundo donde quepan muchos mundos. Muchísimas gracias, le pido perdón por la uso del tiempo. Muchas gracias, profesor, por su exposición. Entendemos que se tiene que retirar y compartiremos su contacto con el auditorio para, si quedan algunas preguntas, y compartir su presentación para reflexionar con usted luego por otros medios. A sus órdenes. Gracias. Bien. Luego de la exposición del profesor Roitman, ahora tenemos una segunda exposición titulada Cooperativismo en la industria del software. Va a estar a cargo de Facundo Orqueida, de la Universidad Nacional de Rosario. Él es abogado, capacitador en la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la Municipalidad de Rosario, consultor y formador con instituciones cooperativas de Rosario y la región. Instructor, capacitador en temas de cooperativas y asociativismo en la región. Facundo, si te parece, no sé si tenés presentación. No, Bien. No, soy más improvisado, evidentemente, que el doctor Roitman, que además de ser mucho más preparado, tiene avales académicos mucho mayores que los míos. Lo mío es más experiencia laboral y personal. Bueno, te escuchamos, te contás con 20 minutos. Gracias. La primera de las cuestiones, esto que les decía al comienzo, bueno, yo voy a tratar de hablar más lentamente para que sea entendible para aquellos que no hablan español. La idea de esta exposición tiene que ver básicamente con una experiencia laboral surgida de la actividad que llevé a cabo tanto en el Estado como en mi actividad profesional particular, vinculada a las cooperativas de trabajo y en particular a aquellas cooperativas de trabajo que encontraron en el software al revés, que aquellas personas que desarrollaban tareas en software que encontraron en la cooperativa de trabajo un modelo organizacional que cubría sus necesidades. Voy a tomar algunos puntos de lo que exponía el doctor Roitman como parámetros para ajustar la exposición. El sistema productivo, el doctor Roitman habló de sistema productivo. El sistema productivo tradicionalmente en la industria del software se centró sobre una empresa de capital, en donde ese capital era el que generaba a su vez riqueza para los dueños de ese capital. Confrontando con esto, que en términos técnicos del software
del cual no soy especialista, se considera, por ejemplo, por la Fundación Free Software, el software privativo. Este software privativo compite con el software, el free software, digamos, el software free, que no es el concepto de un software gratuito, sino que es un software liberado. Son dos conceptos completamente distintos. Dado estas circunstancias, en el año 2002, aproximadamente, un grupo de técnicos, de profesionales muy capacitados, decidieron constituir una cooperativa de software y me vinieron a consultar sobre el tema. Voy a cometer un sincericidio, diría mi esposa. Yo les aconsejé que constituyeran una sociedad anónima, no una cooperativa de trabajo, pero eligieron constituirla, por distintos motivos. Entre ellos, dos también que tienen que ver con lo que el doctor Reutemann planteaba en su exposición. El perseguir la felicidad de quienes trabajaban, ellos habían trabajado en relación de dependencia en algunas multinacionales, y querían dos cosas que el doctor Reutemann mencionó y que tienen que ver con el desarrollo de las cooperativas de trabajo, y que solo las cooperativas de trabajo pueden permitir en el marco de una organización empresarial, salvo muy honrosas excepciones en las empresas de capital, y prácticamente excepcionales, digamos. Que es una seguridad colectiva respecto de la fuente de trabajo y la decisión del destino de esa empresa social en manos de quienes son los trabajadores, que a su vez son los dueños. O sea, es una empresa de propiedad de sus trabajadores. Este concepto, para las personas que tienen un desarrollo profesional, a veces colisiona con el hecho de su categoría o su expectativa respecto de su formación. Entiendo que en Brasil hay un sistema muy desarrollado respecto de la salud vinculada a cooperativas, entonces conceptualmente no voy a hablar sobre lo de Brasil porque lo desconozco y sería un error de mi parte. En Argentina, las cooperativas de trabajo no tienen ley de cooperativas de trabajo, no existe la ley de cooperativas de trabajo en Argentina. Hay una ley de cooperativas que es genérica. Por esto, cuando se constituyen las cooperativas de trabajo, se rigen por una normativa nacional, pero además por unas normativas del Estado a través de sus institutos. En la lógica de esta constitución que se hizo en aquel tiempo, esta cooperativa de trabajo, que se llama Texo, desarrolló una suerte de organización complementaria de la normativa que el Estado le imponía en términos de constituir normativa interna que pudiese salvar las necesidades y generar una cultura de empresa local, de empresa interna, digamos, de su propia cultura. ¿Por qué se daba, y creo yo que se amplió Texo de pasar de esos 6 integrantes iniciales a los 150, van mutando porque los que trabajan en software son de mutar mucho, pero culturalmente entienden perfectamente el funcionamiento de una empresa como una cooperativa de trabajo? ¿Por qué se dio esta situación? Básicamente por dos motivos que creo que también tienen que ver con parte de la exposición del doctor Reutemann. Por lo menos desde mi análisis respecto de esta cooperativa. Por una cuestión que tiene fuerte raigambre en quienes desarrollan software libre, que es un concepto colaborativo de desarrollo de los trabajos que vienen llevando a cabo, razón por la cual la solidaridad y ayuda mutua de su propia tarea técnica también se puede reflejar claramente en la empresa que constituyan quienes vayan a desarrollar esas mismas tareas. Esta posibilidad de desarrollo incluye también la toma de decisión democrática sobre las tareas centrales que tienen que ver con esa misma empresa.
el norte de la empresa hacia dónde va. Recuerdo haber discutido con quien fue en algún momento presidente de la cooperativa, otra aclaración que es muy interesante para la cooperativa de mención. El Consejo de Administración de la cooperativa se modificó en numerosas oportunidades. De hecho, varios de los fundadores no pertenecen más a la cooperativa y la cooperativa mantuvo su estructura conceptualmente como una empresa que trasciende a las personas que la constituyeron, respetando una cultura que se va a ir adaptando a lo largo de los años a esta forma de desarrollo. ¿Con esto qué quiero decir? Discutía con este presidente de la cooperativa el modelo de cooperativa que querían, o un modelo de cooperativa de muchísimos asociados, o un modelo de organización que representara varias cooperativas individuales asociadas a su vez para preservar la identidad de cada una de ellas. No importa cuál fue la decisión, lo importante es que había un presupuesto y una proyección y una prospección respecto de cuál era el futuro que se discutía en asambleas y aún se hace. De hecho, mañana hay una asamblea que discute cuestiones vinculadas a lo que va a ser el cierre de este año y el comienzo y la proyección del ejercicio correspondiente al año 2023. Acá, haciendo una salvedad, el ejemplo de esta cooperativa replicó en otros estudiantes y graduados universitarios, tanto de Rosario como de Buenos Aires. De hecho, la cooperativa se constituyó en Buenos Aires, que generaron otras cooperativas, en algunos casos a imagen y semejanza de esta que estoy nombrando, y en otros casos de otras maneras. Concluyó esto constituyendo una federación que actualmente funciona, y otras cooperativas que también se han constituido y que no pertenecen a esa federación, pero desarrollan su actividad de una manera asociativa, respetando los principios de la economía social, básicamente en el control democrático, en la empresa autogestionada y en el reparto de los excedentes que se generan, de una manera equitativa. Acá hay alguna discusión respecto a si sostenemos la igualdad en la distribución de los excedentes que generan las cooperativas, o una cuestión más vinculada a la equidad en función de responsabilidades, tiempo de trabajo, etc. Pero eso es algo que puede resolver cada cooperativa en función de su propia decisión, hace a su propio espíritu democrático. Esto significó que con el transcurso del tiempo hubiese por parte de las mismas cooperativas cierta cercanía con las universidades en donde se habían formado sus miembros y que mostraran un ejemplo de una organización alternativa a las ya tradicionales sociedades en donde el capital es el centro de la vida institucional, en realidad es lo que se persigue, la meta es generar dinero para aquellos que aportaron dinero, en tanto que en las cooperativas de trabajo, sobre todo en estas que estoy nombrando vinculadas al software, lo que se busca son otros objetivos que tienen que ver básicamente con un ambiente de trabajo acorde a las necesidades de las personas, que tienen que ver con una cobertura del servicio de salud acorde a las necesidades de cada uno, que tenga que ver con un régimen de licencias propio de alguien que pueda tener alguna necesidad. Por ejemplo, se implementó mucho antes en este tipo de cooperativas la licencia por paternidad. El padre tenía licencias que antes no existían. Asimismo, encontramos algunas otras cuestiones. Por ejemplo, el trabajo a distancia. Con la pandemia, todo lo que estoy diciendo parece antiguo. Pero hace 7, 8 años, tal vez más, que alguien participara de una empresa a distancia, que tomase decisiones, que votara, que expresara su opinión sin estar presencialmente en su lugar de trabajo, resultaba por lo menos novedoso. Esto está tan inmerso en la cultura de quienes
desarrollan tareas vinculadas al software que parece natural que lo repliquen en la empresa a la que pertenecen, lo cual hace que este tipo de decisiones fluyan de una manera mucho más natural. Hay algunas cuestiones más que me gustaría tratar en esta exposición. Perdón, no agradecí la invitación, que eso es un error de mi parte. Debo agradecer la invitación que me hicieron para poder contar una experiencia personal y profesional, de la que estoy muy orgulloso, por otra parte. Muy pocas veces en la vida profesional de los abogados uno puede decir, participé de una experiencia que me llena de orgullo. Bueno, esta es una de ellas. La vinculación entre quienes desarrollan el software libre, una posición ideológica respecto de esto, el desarrollo personal que persiguen aquellos que están en ese mundo, para ponerlo en un contexto, implica indefectiblemente una preocupación por quienes están alrededor. Hay una cuestión de preocupación comunitaria y hay una réplica de las soluciones que se vienen dando en ese sentido. Y la búsqueda de soluciones alternativas, aun cuando esas soluciones no estén previstas en la normativa vigente. Se generan las propias normas que son válidas para el interior de la propia empresa a la que pertenece, esta empresa asociativa con un fin distinto al fin de lucro. De hecho, lo que se preserva es la fuente laboral de quienes forman parte de la cooperativa. Y que esa fuente laboral sea retribuida en términos de excedentes de la mejor manera. Eso se traslada a la sociedad, se traslada a la comunidad, se traslada a la posición frente al Estado y frente a los demás. Y acá sí hay una cuestión que me permito, con todo respeto, disentir con el doctor Royman. Lo único que voy a decir con un disenso es que en Argentina se menosprecia en gran medida a los trabajadores de las cooperativas de trabajo como considerándolo empleo informal. No todos los trabajadores de cooperativas de trabajo tienen empleo informal. De hecho, diría que aquellas cooperativas de trabajo que funcionan correctamente hacen que sus trabajadores estén correctamente registrados. No son empleados de relación de dependencia, pero no son personas que no existen regularmente. Entonces, esta aclaración debo hacerla en honor a una posición que mantengo y sostengo profesionalmente e ideológicamente también. No, por supuesto, no es mi intención controvertir las opiniones del doctor Royman desde ningún punto de vista, pero sí quiero aclarar esto respecto de una posición personal, porque además implica consecuencias para la misma cooperativa. Esas cooperativas a veces se ven afectadas por situaciones que no son reales. Entonces, el control sobre las entidades de la economía social del Estado debe hacerse para que las entidades de la economía social sean de la economía social y no generando mala prensa sobre esas empresas, lo que ponen en la misma tabla aquellas que son fraudulentas, que de hecho las hay, y son muchas, que aquellas que son reales, a las que se les cuelga un estigma de tener que demostrar que no lo son. Todo esto es una aclaración que me parece importante plantear. Finalmente, tomando 2 o 3 puntos de la exposición del doctor Royman para mantenernos dentro de la misma charla que se viene desarrollando, la definición del doctor Royman sobre economía social representa expresamente lo que es una cooperativa de trabajo. Una cooperativa de trabajo que funcione correctamente va a ser la entidad de la economía social que mejor represente, valga la redundancia, sus propios fines y objetivos y su entidad. Esto
en el tema del software en particular, confronta de manera directa con la economía ortodoxa, porque a la economía ortodoxa no le interesa que las cooperativas de trabajo tengan un desarrollo técnico muy importante. De hecho, en esto me permito dar un ejemplo. Recuerdo la participación de la cooperativa de Mención en una licitación que ganaron, y en el que el resto de las empresas decían, ganaron porque vienen en bicicleta, porque no tienen gastos, porque no tienen que... A ver, ganaron porque competían en igualdad de condiciones con un esquema mucho más saludable en donde sus trabajadores veían sus beneficios y no un tercero que estaba en Argentina, en Dubái, en Londres o vaya uno a saber dónde. A mí me parece que es importante encontrar este paralelo entre ambos sistemas, el sistema cooperativo que, como decía el doctor Reutemann, es un sistema añoso que viene de la inmigración, que llegó por lo menos a Argentina con la inmigración, que tiene que ver con empresas que son tradicionales en el sentido de cooperativas agrarias, cooperativas de seguros, cooperativas de consumo, cooperativas, bancos cooperativos, aun cuando han sido muy vapuleados todos los bancos y cajas de ahorro y crédito en la década del 90, no hace falta hacer mención por qué. Esto es un cooperativismo tradicional, también el mutualismo viene del mismo sector, en tanto que las cooperativas de trabajo tienen como una visión que no permite para determinados profesionales encontrar una empresa más justa desde donde desarrollar sus actividades. La función asistencial del Estado a través de cooperativas es loable, es importante, es trascendente, debe sostenerse y debe ampliarse. Ahora bien, hay todo un mundo que se podría analizar sobre una moderación de las empresas de capital que deberían ser sustituidas, aunque sea en parte, por organizaciones sociales, porque la cooperativa es una organización social, que son empresas que satisfacen las necesidades de quienes la conforman. En esta lógica, que existan cooperativas de trabajo con personas altamente capacitadas, altamente calificadas, que puedan desarrollar productos y servicios que sirven tanto al interior como al exterior, en el sentido de abastecer el mercado interno o exportar, me parece que es algo que no está dentro de la agenda de la discusión, digamos, en términos amplios, de la política actual. Para ir concluyendo, espero no haberme excedido. Nicolás, ¿estoy bien? Bueno. Te quedan 5 minutos, Facundo, muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces puedo dar un par de comentarios, hacer un par de comentarios más. Siempre se habla de las empresas recuperadas en Argentina, que realmente fue una situación desesperada, una respuesta desesperada a una situación dramática. En mi caso particular, yo participé activamente de la conformación de muchas de ellas cuando trabajaba en lo que se llama INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, en el año del 2002 al 2004 aproximadamente. Son empresas que garantizan a aquellos trabajadores que, en caso de perder su fuente de trabajo, podrán reorganizarse de una manera que esa empresa no se pierda, que toda esa riqueza no se pierda, no la riqueza económica exclusivamente, sino todo un bagaje cultural que hace a esa empresa que existía. Pero, lamentablemente, perdón, una llamada de teléfono, disculpen. Perdón. Las cooperativas constituidas como empresas recuperadas representan un panorama dado en finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Es poco probable que existan en el volumen que existieron en aquel momento en la actualidad por distintos motivos,
que sería muy extenso enumerar. Por eso digo, yo creo que la organización de las cooperativas de trabajo como parte de la economía social pueden ser una solución a una moderación del capitalismo salvaje, deshumanizado y que piensa solamente en lucrar a cualquier costo. Eso no significa que todas las cooperativas de trabajo deban ser empresas o asociaciones, en este caso, cuando hablamos de cooperativas que son motorizadas o avaladas por el Estado, que dependan fuertemente del Estado nacional. O provincial o municipal, del Estado en general, quiero decir. Porque de hecho participo en la Municipalidad de Rosario, existe un programa que tiene que ver con cooperativas de trabajo que es añoso y que funciona bien con los problemas de todos los grupos humanos que supongo que ustedes conocen. Pero digo, hay alternativas que debemos considerar a la organización de personas que tengan altas capacidades, porque esas alternativas nos van a permitir desarrollar y motorizar una mejor manera de organización del trabajo y del reparto de lo que ese trabajo produce. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Facundo, muy claro y en tiempo la exposición, sí que te agradezco. Ahora daremos paso al profesor Mauricio. Mauricio, si usted tiene presentación. Sí, tengo. Bien. Una breve presentación del profesor, que en su mayoría acá en el auditorio ya lo conocen. Doctor en Sociología Política por la Universidad Federal de Santa Catarina. Obviamente autor y productor de muchos libros y publicaciones relativas a la economía solidaria en Brasil y en la región. Y también se ha desempeñado en cargos ejecutivos, particularmente en el directorio de la Secretaría Nacional de Economía Solidaria, la SENAES de Brasil, durante los 2 gobiernos de Lula, que hoy lo tenemos de nuevo a Lula. Esperemos que tengamos unos años productivos como en ese momento. Y actualmente es coordinador de la incubadora de emprendimiento solidario y profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Federal Rural de Pernambuco. El profesor nos va a hablar, o vamos a dialogar, lo hemos conversado, de intentar realizar una prospectiva o perspectivas para la economía solidaria en Brasil en este nuevo contexto, en este nuevo aire, en este nuevo desafío que enfrenta. Profesor, todo suyo. Buenos dias a todos e todas. Buenos dias, Nicolas. Saudar aqui aos colegas, professor Roberto e professor Facundo, né? Eu acho que as exposições que me antecederam vão me ajudar muito nessa proposta de pensar as perspectivas que se abrem para a economia solidária. Só um minuto. Pensar as perspectivas que se abrem para a economia solidária, o trabalho associado, nesse momento que se abre, né, com a vitória do governo Lula e o novo governo que já se iniciou, na verdade, né, já teve início, mas tomará posse oxalá em janeiro. Teremos, na verdade, não sei se Nicolas e Roberto, que estão em Brasil e já sentiram esse novo clima que o Brasil tá vivendo, né? Eu acho que a vitória do Lula teve um significado profundo, né, para as forças democráticas, enfim, tirou uma nuvem pesada, né, que pairava sobre o Brasil e, enfim, nos permite pensar novamente, retomar, né, novamente diálogos importantes e sonhar com o enfrentamento
das nossos problemas, né? Então, o Nicolas sugeriu que eu tratasse disso e eu aceitei o desafio porque acho muito importante, né, nesse momento, pensar como a economia solidária, social e solidária, o trabalho associado pode se colocar, né, como agenda no próximo governo. Deixa eu... Talvez agora fique melhor a apresentação. Primeiro, eu também gostaria de agradecer o convite, né, do Nicolas e da Latwork. Eu acho que é uma rede muito importante e para mim tem sido muito bacana. Eu fiz esse roteiro só para me organizar, né, na fala e não ultrapassar demais o tempo de 20 ou 30 minutos. Eu acho que a fala do professor Roberto e do professor Facundo, de certa maneira, vão situar bem o que eu vou tentar propor aqui, né, nessa conversa. O professor Facundo, especialmente as suas colocações sobre o trabalho, né, nessa cooperativa de software, enfim, já anteciparam questões que eu vou trazer aqui. Fiquei muito feliz com a abordagem dele dessa experiência e suas reflexões sobre ela, né? O primeiro ponto, a primeira questão que eu gostaria de trazer é uma tentativa de sintetizar o que eu compreendo por economia solidária, né, economia social solidária. No Brasil temos muitos nomes, muitas definições: economia social solidária, socioeconomia solidária, economia popular, cooperativismo popular. São várias terminologias com nuances entre elas, mas me parece que, no geral, a economia solidária é essa luta, né, pela autogestão da produção e reprodução dos meios de vida, realizada a partir da posse coletiva dos meios de produção, né? Então, a economia solidária tem esses dois elementos que, para mim, são fundamentais, são importantes, né? A luta pela autogestão, pela gestão democrática que o professor Facundo, né, mencionou. Ele falou de espírito democrático, né? Eu acho que isso é uma boa definição desse espírito democrático dos grupos, né? E ao mesmo tempo, a partir da posse coletiva dos meios de produção. Os meios de produção, né, nesse caso, vão assumir um novo caráter. Perdón, profesor. Oi? Perdón, ¿podría mover el micrófono porque lo escuchamos un poco mal? Sim, chegar mais perto do microfone. Melhorou? Ahora sí. Melhorou? Está melhor, Nicolas? É o microfone do computador, professor? Sim, estou usando o microfone do computador. Tá, ele está um pouco chiado, estourado quando o senhor fala, mas acho que se o senhor tiver um microfone de fio, parece melhor. Parece melhor? Sim. Vamos tentar assim. Perdón, gracias. Certo. Ao mesmo tempo, então, esses dois pontos, né, que é a luta pela autogestão e a posse coletiva dos meios de produção, para mim, são elementos importantes do que a gente vem chamando de economia solidária. A autogestão, ela é mais ampla do que a economia solidária, né? Enquanto fenômeno social histórico, ela é mais ampla. A gente pode tratar de autogestão nos movimentos sociais, nos movimentos dos bairros, né? Autogestão da luta numa empresa capitalista, autogestão como resistência numa empresa patronal, uma empresa privada, etc., né? Então, a autogestão, enquanto relação social, ela é mais ampla do que a economia solidária. Mas não há economia solidária, a meu ver, sem autogestão, né? E, por outro lado, a posse coletiva dos meios de produção, né, Facundo, ela não garante a democratização da gestão,
Nós temos cooperativas tradicionais, muito grandes, muito fortes, que não são autogestionárias, não mudam, né, a natureza da gestão, né? Isso me leva a um segundo ponto, que é o ponto da relação do trabalho com a economia solidária, que, na minha perspectiva, essas experiências, muitas delas, a Argentina tem experiências riquíssimas de fábricas recuperadas, que Facundo mencionou, né, a Chilaver, a Zanon, né, enfim, as gráficas, a rede gráfica, inúmeras empresas, a Pinguer, né? Pinguer é uma experiência importante, tem inúmeras experiências de fábricas recuperadas e cooperativismo. Nós aqui temos outras experiências também importantes em diversos setores, mas o que me parece que é importante, é um tema que eu estou ainda refletindo, eu espero poder, em algum momento, registrar, enfim, publicar alguma coisa sobre isso, é que, para mim, a economia solidária constitui uma possibilidade efetiva de superação do trabalho assalariado, da divisão técnica do trabalho, da alienação e da exploração. A autogestão aponta para a transformação da natureza do trabalho. Esse é um ponto que eu acho importante, enfim. Eu acho que nas cooperativas, Facundo, a gente transforma o trabalho abstrato, né, em trabalho concreto, em produtor de valores de troca, em produtores de valores de uso. É uma diferença brutal de todas as grandes transformações que o capitalismo promoveu, né? As grandes transformações aqui do Polanyi, né? Brincando com essa terminologia, a urbanização, né? O cercamento e a expulsão dos camponeses da terra, a produção agrícola, né? O aumento da produtividade agrícola, o desenvolvimento de tecnologias, enfim, a transformação, para mim, mais importante foi a transformação do trabalho concreto, produtor de coisas úteis, né, para usar aqui a terminologia marxiana, em trabalho abstrato, em mero dispêndio de força física, em mero tempo, né? Essa, para mim, é a transformação mais crucial, né, mais determinante do sistema que, então, se efetivou, do modo de produção que, então, se efetivou, né, e ganhou escala planetária ao longo dos últimos séculos, né? Então, a economia solidária, me parece, que permite essa mudança. O professor Roberto falou em crise ambiental, em crise de sentido, né? Nós temos também, me parece, uma crise do trabalho, né? Uma crise da natureza do trabalho, que está acontecendo agora nos Estados Unidos, com uma certa repulsa ao trabalho, né? As pessoas saindo, deixando os trabalhos, milhões de pessoas largando seus empregos em busca de novo sentido para a sua existência. Eu acho que define um pouco isso, né? Aponta um pouco para essa crise latente do sentido do trabalho explorado, alienado, etc., né? do trabalho abstrato, uma crise do trabalho abstrato, né? Digamos assim, que se expressa de várias maneiras, inclusive no crescimento da economia solidária. As fábricas recuperadas se espraiaram, né, por vários países, não só na Argentina, no Brasil, né, Uruguai, algumas delas, mas na Grécia, né, na França, enfim, Espanha. Nós temos inúmeros casos de empresas recuperadas no mundo hoje. Então, e as redes que surgem de economia social e solidária vêm apontando para a abrangência disso, né? Esse é o segundo ponto que eu acho importante. No Brasil, esse novo contexto que a gente está vivendo, claro que ainda é muito cedo para a gente saber, né, as tendências do que pode acontecer a partir de 2024. Mas com relação à economia solidária, né,
o primeiro ponto foi importante, central, foi esse deslocamento político do fascismo. Eu falo de deslocamento político, eleitoral, porque a ideologia fascista continua ainda muito presente entre nós, né? E, de alguma maneira, um pouco por todo lado, a direita de matriz fascista, né, se espraiou e vem ganhando força. As tentativas de contenção até agora têm dado resultado, seja nos Estados Unidos, agora com o resultado das eleições, né, e também, enfim, temos conseguido conter, mas a ideologia fascista continua muito forte como sinal da crise do capitalismo, né? Eu me lembro muito do livro do Daniel Guérin, né, sobre o fascismo, onde ele foi estudar o fascismo na Alemanha e na Itália e publicou o texto dele em 1932, né? Então, assim, o Daniel Guérin, talvez um dos maiores historiadores do movimento operário mundial, já percebeu essa ligação entre fascismo e grande capital, né? Enfim, inclusive muitos setores empresariais brasileiros continuam muito afectos à ideologia fascista. E um outro ponto é a densidade do eleitorado, né, que votou no fascismo nessa eleição. Nós estamos ainda muito assombrados com a quantidade de votos que o candidato, né, da situação conseguiu nas eleições, né? Lula foi uma votação extraordinária, 60 milhões de votos, mas o candidato que representa essas forças retrógradas conseguiu 59 milhões de votos, né? 58 milhões de votos, alguma coisa assim. Então, a diferença foi embora tenha sido uma vitória importantíssima, né? Não vou meter a isso. Deu-se início, então, já está em processo a constituição de um novo governo de coalizão, tendo como epicentro o campo democrático popular. Me parece que será um governo de coalizão mais amplo do que foi em 2003, né? 2003, 2005, 2011, 2014, 2015, né? Nos anteriores governos Lula e Dilma, mas será um governo de coalizão mais ampliado, né, em função da unidade de forças do campo centro-esquerda no Brasil para garantir a vitória democrática popular que Lula representou. Portanto, né, a retomada da agenda dos direitos, do enfrentamento às desigualdades sociais, da fome que voltou, né, a graçar no Brasil, né, do desemprego, da crise, enfim, crise do crescimento, crise do desenvolvimento, do emprego formal, das universidades, né? Nós estamos aqui na Universidade Federal sem recursos para pagar a energia elétrica. Então, contamos aí com esse retorno para a volta ao investimento em política científica e tecnológica, que é tão importante para os países dependentes, né? Ao mesmo tempo, retoma-se a ideia da uma política externa altiva e ativa, da retomada dos blocos econômicos. Queremos voltar a dialogar firmemente com os irmãos argentinos, uruguaios, reconstruir o Mercosul, colombianos, chilenos, bolivianos, né? Enfim, temos uma agenda no campo do Mercosul, inclusive uma agenda da economia solidária no Mercosul, que precisamos avançar para garantir as trocas intercooperativas, né, Facundo? O ato cooperativo se dê no âmbito da América Latina, né? Oxalá mundial, mas pelo menos na América Latina. O retorno da Unasul, o retorno dos BRICS, talvez com a incorporação da Argentina, que já pleiteou, né, ao ingresso nos BRICS, temos condições de fazer uma frente econômica muito interessante. No Brasil, um novo projeto de desenvolvimento, né, articulando políticas econômicas e políticas sociais. Essa talvez tenha sido a característica mais importante
dos governos Lula e Dilma, em termos de projeto de desenvolvimento, o que aqui também ficou conhecido como neodesenvolvimentismo, é essa articulação entre políticas sociais economicamente orientadas, né? O programa Bolsa Família não é apenas uma política social, é uma política econômica, na medida em que injeta recursos de monta nos pequenos municípios, nas municipalidades, os recursos circulam, além de distribuir renda e permitir uma vida mais digna para as pessoas. Então, articular políticas sociais economicamente orientadas e políticas econômicas socialmente orientadas. A elevação do salário mínimo é uma política econômica, mas também é uma política social, pelo mesmo motivo, distribuição de renda, circulação de riqueza nos pequenos municípios e médios municípios, e nas grandes cidades também, o aumento das aposentadorias, do consumo, etc. etc. Então, essa articulação entre políticas econômicas e políticas sociais, que caracterizou, talvez, né, além do investimento em infraestrutura, o que orientou as políticas de desenvolvimento nos governos Lula e Dilma, penso que serão retomadas, né, nesse novo período. Já há uma grande movimentação para garantir o Auxílio Brasil de R$600 por família, né, depois com percentual para filhos, etc. Há uma grande movimentação para aumentar o salário mínimo. Enfim, há já a construção de uma plataforma mínima de governo para 2023. Isso é fundamental, né? E o apoio à economia solidária, ao trabalho associado, ao cooperativismo, ao associativismo, a esse trabalho que não é o subordinado. Eu acho que o governo Lula vai, né, me parece, como foi anteriormente, vai atuar nos dois campos. Vai tentar promover o trabalho subordinado, né, o emprego formal, carteira aqui, né, com direitos, etc., e, ao mesmo tempo, vai tentar promover o trabalho associado, cooperativo, autogestionário, né, a economia social e solidária. Me parece que é isso, com ainda indefinições sobre o lugar da política para o trabalho associado, o lugar da política da economia solidária no novo governo Lula. Né? No primeiro governo, a política de economia solidária ficou, né, no Ministério do Trabalho e Emprego, que foi muito importante, correto na minha avaliação, né, porque instala a economia solidária como outra forma de trabalho e desenvolvimento, né? Vai andar lado a lado com as ações do emprego, das ações das políticas voltadas para o trabalho formal, o trabalho subordinado, né? Então, você tem o Ministério trabalhando com os dois grandes campos do trabalho, além, né, das formas de trabalho, a informalidade, né, o trabalho precário, a terceirização, etc. Então, a ideia de Ministério do Trabalho se abre para a pluralidade de formas de trabalho que o capitalismo contemporâneo brasileiro, né, apresenta. Isso eu acho muito, muito importante. No plano de governo atual, né, apresentado pela coalizão, né, coalizão partidária em torno da candidatura do presidente Lula, aparece a menção em 3 momentos do campo da economia solidária. Fala em estímulo à economia solidária, economia criativa, articulada com o campo da cultura, né, e a economia verde, inclusiva, essa é a denominação que aparece, e também deve estender o apoio ao cooperativismo, ao empreendedorismo e às micro e pequenas empresas. Então, aqui não há uma separação entre o trabalho associado, né, o trabalho da economia, a forma de trabalho baseadas na autogestão e na propriedade dos meios de produção, com relação
a outras formas de emprego e renda, trabalho e renda, como, por exemplo, as micro e pequenas empresas, né? Então, há uma certa confusão aqui. E no item 89, aparece no item 88, mas no item 89 fala em estimular a economia solidária, economia criativa, empreendedorismo social, papapá, política de fomento e fortalecimento das redes e cadeias produtivas e outras iniciativas de cooperativismo, facilitação do acesso a mercados, de estímulo à inovação. Isso é o que aparece no plano de governo, né? Então vamos ver como isso vai se dar. Quais são os desafios? Aí eu já vou para minhas conclusões, Nicolás, né? Vou para as questões finais que eu vou tratar aqui, né? Para mim, a primeira questão é essa: em qual local da política, né, do aparelho de Estado vai ficar a economia social, solidária, popular? Né? Qual local? Se vai voltar para o Ministério do Trabalho? Aliás, o Ministério do Trabalho chegou a ser extinto durante os últimos governos conservadores no Brasil. Não sei se vocês acreditam nisso, mas é verdade. Chegou a ser extinto o Ministério do Trabalho e algumas das suas funções foram assumidas pelo Ministério da Economia. Então, né, nós chegamos a extinguir um dos ministérios mais antigos do Brasil, dos anos 30, né? E depois foi retomado para abrigar uma coalizão chamada no Brasil de Centrão, né? Foi recriado para abrigar um Centrão no âmbito do governo. Então, mas perdeu muito de suas funções, né? Foi muito atacado. Tivemos uma reforma trabalhista muito prejudicial às relações de trabalho no Brasil, mesmo as relações de trabalho formal. Então, qual lugar vai ter, né, se vai voltar para o Ministério do Trabalho, se vai... Essa discussão a gente fez em 2003, né, se vai ficar ligado à área social, no campo da inclusão produtiva, ou se vai para um possível ministério ou órgão de empreendedorismo, micro e pequenas empresas, que eu acho que seria um grande equívoco, né? Para mim deveria ficar, ou poderia ficar, né, no Ministério talvez do Bem Viver, né, até para contrapor a ideia de desenvolvimento, que para nós é muito vinculada, o professor Roberto mencionou isso, né, essa confusão entre crescimento econômico e desenvolvimento, né? Então, poderia ter um Ministério do Bem Viver que contemplasse todas essas formas que não buscam apenas o crescimento econômico, né? Não buscam apenas o lucro, etc., abrigando povos originários, né? Povos indígenas. Eu acho que seria talvez um dos locais possíveis, ou mesmo no Ministério do Trabalho, que para mim seria ainda mais adequado. De todo modo, além de um espaço no governo, falta definir o local da economia solidária na estratégia geral do governo, né? Eu diria que durante os governos Lula e Dilma, a economia solidária nunca esteve no centro da estratégia do governo. Era uma política importante. Tínhamos, naquela época, o professor Paul Singer, né, que por si só, enfim, colocava a economia solidária na agenda a todo momento. Infelizmente, né, perdemos o professor Paul Singer, mas temos muitos quadros no Brasil que trabalham com essa temática, e quadros políticos, inclusive, de governos da Bahia, etc., que trabalham fortemente com essa temática. Então, teremos que pensar esse lugar da economia solidária na estratégia do governo. Quando falo em lugar e definição da política, da questão estratégica da política, eu falo em orçamento, né? O Saint-Simon, aquele socialista utópico, né, dizia que a política é definir o orçamento, a verdadeira política é fazer um bom orçamento, né? A verdadeira política é a distribuição da mais-valia globalmente acumulada pelos setores econômicos, e já está uma disputa incrível, os setores empresariais pressionando para que não haja uma nova abordagem da reforma trabalhista, uma revisão da reforma trabalhista, enfim.
o capital financeiro, especialmente o capital industrial, vem pressionando já o governo para ficar dentro da ordem que eles acham que é, né, a mais importante. Então, política social não está na agenda deles, acabar com a fome não está na agenda, né, do grande capital nacional. Aí, no caso da economia solidária, assumir uma posição estratégica no governo Lula, no próximo governo Lula, seria necessário construir o que eu chamo de as condições gerais de produção para a economia solidária. Essa é uma ideia que exigiria que o Estado, né, assumisse uma dupla natureza. O que nós temos no Brasil, na Argentina, em todo canto, são estados capitalistas, né? Estados que dependem de impostos, naquela sugestão do Klaus Hoff, né? São estados que transformam não trabalhadores em trabalhadores assalariados. As suas políticas são voltadas para a produção do capital. A gente precisaria manter essa natureza do Estado, porque não vamos romper com o capitalismo sozinho, vamos continuar desenvolvimento do capitalismo no Brasil, como já fizemos durante os outros governos Lula, né, e Dilma, que para mim foi uma grande revolução capitalista no Brasil, um tema que podemos depois debater, mas o governo Lula foi uma grande revolução capitalista no Brasil, e, ao mesmo tempo, criar as condições gerais de produção adequadas ao trabalho associado, cooperativo, autogestionário. O que eu chamo de condições gerais de produção? Né? Esse último ponto aqui dos autores eu vou pular, tá certo? O que eu chamo de condições gerais de produção é aquilo que Marx considerou, né, como sendo o papel central do Estado no surgimento desse modo de produção. Não existe capitalismo sem Estado. Né? Não existe capitalismo sem Estado. Até hoje não temos experiência, embora a ideologia neoliberal, né, venha defendendo a redução do Estado, nós não temos experiência de capitalismo sem Estado. Embora o capital venha cooptando, né, venha cooptando setores estatais importantes, né, venha se apropriando de setores estatais importantes ao longo do tempo. Mas, né, é o Estado quem vai criar as condições gerais de produção e reprodução do capital. Então, ele que vai dar as condições gerais de educação e formação. Precisamos de educação cooperativista, uma educação cooperativa. Né? É o Estado que vai criar as condições gerais de acesso ao capital, crédito. No Brasil, temos os maiores bancos de desenvolvimento, de apoio ao capital do mundo, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Né? Então, quem que cria essas condições de acesso ao capital? É o Estado. Né? As condições gerais de comercialização da produção, estradas, portos, né? A infraestrutura geral de comércio é feito pelo Estado. As condições gerais de segurança e soberania alimentar, né? As condições gerais de comunicação e informação. Facundo, temos que pensar em internets cooperativas, redes de internet cooperativas, softwares cooperativos. A área da TechSol é importantíssima para a economia solidária. Precisamos de software de gestão cooperativos que pense a lógica das relações sociais de gestão cooperativas. Então, o trabalho deles é central. As condições gerais de acesso à cultura e lazer, as condições gerais de ciência e tecnologia. Não temos em Brasil um INAIS. Precisamos de um INAIS no Brasil, não temos. A Argentina tem um instituto que é fabuloso, o INAIS. Hoje está lá um grande colega, o Andrés Ruggieri, né, lutando para ampliar a amplitude do INAIS. Precisamos criar um INAIS no Brasil, Facundo. Oxalá consigamos avançar nessa agenda. Condições gerais de democratização do Estado, democracia radical, como diz o Boaventura Santos, radicalizar a democracia, o acesso. Né? Então, um conjunto uma agenda voltada para a economia solidária que o Estado teria que contemplar
se a gente pensar num Estado voltado para a pluralidade de formas econômicas, e não um Estado voltado, criado, né, apenas para o capital. Não esqueçamos, né, que o capitalismo é um sistema interestatal, como já diria Wallenstein, né? Um sistema interestado. Então, eu acho que para o futuro, no Brasil, né, teremos esse avanço, né, da retomada das condições gerais de produção do capital, obviamente, né? Não há condições objetivas nem subjetivas, né, para uma ruptura com o capital. Então, teremos que voltar à ideia de desenvolvimento, né, como industrialização, reindustrialização, distribuição de renda, articulando políticas econômicas com políticas sociais, e a questão é se iremos conseguir, né, fazer com que o Estado também crie as condições gerais de produção para o trabalho associado, cooperativo e autogestionário. Saber se o Estado permite, né, se o Estado capitalista moderno permite conviver com duas lógicas, né, duas lógicas no seu interior e fazer a distribuição de recursos mais equânime, né, mais equânime entre os dois mundos do trabalho, ou os vários mundos do trabalho, né, existentes no Brasil. Fico por aqui, obrigado pela paciência e fico à disposição para o diálogo. Muchas gracias, profesor, por su exposición. Ahora abriremos algunas preguntas si hay como consideraciones sobre las exposiciones. Reitero nuevamente a Facundo y a Mauricio el agradecimiento por participar y por acompañarnos unos minutos. No sé si la gente en el chat tiene preguntas o el auditorio. Roberto, venga. Giro ontem que não precisa subir. A Giovana levantou. Não precisa levantar aqui, só se desviando um pouco de gente. Buenos días. Congratulaciones por las presentaciones. Ahí. ¿Para qué? Necesito ver. Perdón, pero no se escucha mucho. ¿No se escucha mucho? ¿Y ahora? Sí. ¿Sí escuchan? Sí, ok. Entonces, no. Congratulaciones por las presentaciones. Un saludo especial para Mauricio. Yo tengo dos preguntas. Que en verdad serán tres. Las dos preguntas, las dos primeras, la primera pregunta que se desdobla en dos, me inspiro en la presentación de Mauricio, y la segunda en la presentación de Facundo, pero las tres preguntas son para los tres. ¿Sí? Entonces, es una cuestión para reflexionar colectivamente, ampliamente el problema. A partir de lo que expusieron y a partir del debate que existe sobre el tema, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué medida el futuro de la economía solidaria, de la economía social, depende del Estado? Depende de políticas públicas estatales, ¿sí? ¿O es posible pensar en términos de una evolución autónoma de la economía solidaria? Un proceso de autoconstrucción independiente de la sociedad, o pasa necesariamente por dentro de la acción del Estado. La segunda, que se desdobra de esta, por eso es casi una única, pero son dos, el revés de la cuestión. ¿En qué medida el
reposicionamento do tema do trabalho com a sociedade. Maurício ha falado de la substituição, das possibilidades de substituição do trabalho salarial por la economia solidária. Então, o problema era o desafio, o reto do reposicionamento do tema do trabalho com a sociedade em um sentido, em uma perspectiva mais interessante para os trabalhadores, com direitos, com realizações, etc., passa necessariamente por uma evolução, uma ampliação da presença da economia solidária na sociedade. Certo? Isto é o revés da questão anterior. E a segunda ou terceira questão agora, inspirada na exposição de Facundo, é sobre a relação entre economia solidária e economia digital. Em que medida o que esperam de los impactos, de la influência e das possibilidades que a economia digital pode propiciar à economia solidária, seu desenvolvimento, sua evolução, etc. Ou seja, se também seu sucesso depende do uso do involucramento com a economia digital. Gracias. Tenemos otra pregunta, no sé si quieren responder o recabamos otra y luego continuamos todas. Como prefieras, yo no tengo problema. ¿Quiere hacer la otra pregunta? Va la segunda pregunta. A primeira pergunta tem muito a ver com a questão do Roberto. Queria perguntar sobre, Maurício também falou sobre isso, mas e o Facundo também, quais são os limites e as possibilidades que as novas tecnologias de comunicação trazem para pensar o desenvolvimento da economia solidária. Tá? Pergunta. A segunda questão é sobre quais as possibilidades de projetos de organização solidária, empreendimentos alternativos e impulsionar formas de organização coletiva dos trabalhadores. A experiência argentina talvez é muito expressiva e gostaria que fosse um pouco mais explanado sobre o tema, né? Então, sobre as organizações, como as experiências de economia social e solidárias impulsionam formas de organização coletiva que levam as pessoas a ter maior nível de cidadania e, ao mesmo tempo, contribuam para transformar a sociedade. Tá? A sociedade. E a terceira questão temos que repensar quais são os trabalhos úteis, relevantes para resolver os problemas sociais, os problemas ambientais e os problemas da soberania nacional, do projeto do movimento nacional. Como que a economia solidária pode contribuir para direcionar atividades que sejam socialmente muito relevantes para resolver esses três problemas. Repetindo, os problemas sociais, os problemas ambientais e os problemas de soberania nacional. Professor Maurício, tem uma pergunta para o senhor no chat. Eu vou ler aqui para o auditório. Do Eduardo. A ida da economia solidária para o Ministério da Cidadania subalternizou o protagonismo da política, reduzindo a alternativa residual de inclusão produtiva para setores necessitados de proteção social, que não é o caso.
A volta para o Ministério do Trabalho é urgente e deve ser acompanhada de musculatura orçamentária e prioridade política na agenda econômica do país. Então, é mais um comentário que pede uma opinião, um comentário seu. ¿Alguna pregunta más? No. ¿No? ¿Quién quiere comenzar? Mauricio, Facundo. Me parece que empiezo yo, así le dejo a Mauricio la posibilidad sobre todo de reflexionar sobre la consulta del chat. Dale. Bueno. Entiendo que de las preguntas que yo noté, hay solo algunas que puedo responder. Hay una pregunta que sí me parece que me siento capacitado para contestar, haciendo un análisis respecto de en qué medida la economía social depende del Estado y en cuánto es autónoma. Acá hay una circunstancia o situación que tiene que ver con los sujetos. El centro de todo lo que tiene que ver con la economía social son las personas humanas, diríamos, en el derecho argentino, antes se decía personas físicas, personas. Si las personas son el centro de la economía, no todas las personas tienen las mismas posibilidades y capacidades. Entonces es natural que haya determinadas personas que requieran una asistencia mayor por parte del Estado, aún en su desarrollo dentro de la economía social. Y hay otras que van a tener la posibilidad de tener una autonomía mayor y hasta total. La cuestión está dada en interpretar a cada grupo que tenga que ver con el desarrollo individual, y ese debería ser el funcionamiento del Estado. Centrar en aquellas personas que requieren mayor asistencia en términos de soporte, la posibilidad de resolver situaciones que por sus propios medios no podrían. Entonces, la economía social depende del Estado, según mi punto de vista, en función de a qué parte de la sociedad está atendiendo en función del requerimiento de ese sector. Para simplificar, si volvemos sobre las cooperativas de software, es probable que las cooperativas de software requieran mucho menos dependencia estatal, requieren reglas claras y que no sean perjudicadas por intereses de las empresas de capital. Entonces lo que requieren es que el Estado funcione como un moderador en términos de no exigirles cosas que son impropias. En tanto que si hablamos de una cooperativa de trabajo que está generada con otros objetivos y por otros motivos, es probable que la incidencia del Estado sea mucho mayor. De la misma forma, no son lo mismo las cooperativas agrícolas o las cooperativas de salud o las cooperativas de seguros u otro tipo de cooperativas. Por eso digo, la economía social abarca muchos sectores, abarca muchas actividades y también muchas realidades distintas. Yo creo que tendría que haber una selección por parte del Estado sobre qué problemáticas sostener una asistencia mayor. Sí creo que en particular el cooperativismo y las cooperativas de trabajo aún más son un moderador de las desigualdades propias de la economía de mercado. Humanizan una economía que es capitalista. Yo con lo que dice Mauricio lo tomo porque es absolutamente claro en su exposición. El capitalismo existe, el capitalismo está, no existe la posibilidad de negarlo, sí de humanizarlo. Una de las formas de humanizarlo es a través de la economía social. Perdón, y cierro. Estas eran las dos primeras preguntas y
sobre la economía solidaria y la economía digital, hay algunas cuestiones que la economía solidaria debería utilizar de las herramientas digitales. No necesariamente son dos cuestiones que se choquen, sino que creo que en algunas circunstancias caminan en paralelo. Lo que sí creo que cuando hablamos de economía digital, por ejemplo, hablamos de las plataformas, la economía solidaria debería ofrecer una alternativa a esas plataformas surgidas de una manera global, si a eso nos referimos. Quiero decir, la economía solidaria no puede retrasarse ni pensarse con respuestas del siglo XIX para problemas del siglo XXI. No va a suceder, va a quedar retrasada en el tiempo. Entonces, sí creo que la posibilidad de la tecnología aplicada a la economía solidaria y en particular en lo que a mí me compete a cooperativas y en particular a cooperativas de trabajo es necesaria, es útil, es sana y mejora la relación. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, es altamente complicado llevar los libros de las cooperativas para quienes la conforman. Eso se simplifica con una presentación digital. Las presentaciones ante los organismos, las declaraciones formuladas por los miembros de las mismas entidades. Todo este tipo de cuestiones se simplifica con tecnología. Yo no sé si eso puede considerarse economía digital, entiendo que se refiere a otro tema, pero sí tiene ese contacto. Bueno, creo que con esto puedo colaborar yo, lo demás me excede y corresponde que Mauricio responda. Gracias, Facundo. Professor Maurício. Bom, primeiro, concordo com as reflexões de Facundo, pleno acordo. Eu acho que as perguntas que Roberto e Dari fizeram seriam outra mesa, né, Facundo? Outro que reiniciar o debate, mas vamos lá, eu não sabia. Vamos lá. Primeiro, eu penso que a economia solidária vem se ampliando, né, vem ganhando corpo, apesar do Estado, né, fechado às suas alternativas, invisível a sua existência. Né? Nós modificamos, em 2003, a legislação de falências no Brasil, a lei de quebras, Facundo. A lei de quebras no Brasil foi transformada, dando prioridade. Antes era quem tinha o direito a ser primeiro pago no Brasil eram os trabalhadores. Depois de 2003, a reforma que foi realizada para dar mais garantias aos bancos, olha só, a prioridade de pagamento das empresas em falência, quebradas, passaram a ser os bancos, capital financeiro. Inverteu a lógica, né? Então, a possibilidade de retomar casos, né, de empresas falidas, no Brasil praticamente desapareceu. A gente vem reduzindo o número de empresas recuperadas, enquanto na Argentina esse fenômeno vem se mantendo com luta. Aí o campo da regulação, Roberto, da justiça, ele é importantíssimo. Né? A luta na Argentina para manter a Boeing, por exemplo, o Hotel Boeing, né? Aí toda hora querem tirar o Boeing da mão dos trabalhadores, né? E vem se fazendo resistência para garantir. Aqui no Brasil, a usina Catende, a cooperativa Catende Harmonia, né, que chegou a envolver 20 mil pessoas, cerca de 4 mil famílias, o microfone do Nicolas está aberto. Nicolas, na mesa, o microfone está aberto. Essa cooperativa esse processo foi sufocado e extinto por uma caneta de um juiz. Um juiz acabou com a experiência de Catende Harmonia.
ficaram 17 anos a forma cooperativa, pagando o Pronaf em dia, e, enfim, foi uma grande tragédia que aconteceu em Catende. Tem um texto muito bonito da Vanessa Sigolo, da USP, fez doutorado sobre Catende, mas tem um artigo dela sobre o fim de Catende, que é claro, na minha opinião, sobre como o Estado, no caso o Estado, né, de Pernambuco, agiu para acabar com a experiência de Catende Harmonia. Né, uma cooperativa agrícola de cana de 26 mil hectares, que estava em processo importante. Enfim, então a parte de regulação ela é fundamental. Nós não temos uma legislação adequada para as empresas, para a economia solidária. A nossa legislação de cooperativas sociais, né, criada durante o governo Fernando Henrique Cardoso, ela é inútil. Ela apenas reconhece, né, as pessoas em desvantagem social, reconhece o direito dessas pessoas, mas não tem nenhum tipo de incentivo. Tem nada, só reconhece o sujeito de direito. Então, cooperativa no campo da saúde mental, por exemplo, egresso tema prisional, não tem nenhum amparo legal, né? Fora outras pessoas em desvantagem social. Poderia incluir, por exemplo, os catadores de materiais recicláveis, os cartoneiros, Facundo, papeleiros, como um setor em desvantagem social. Aliás, uma parte dos catadores e cartoneiros são pessoas em conflito com a lei, né? Que só encontram trabalho nos cartoneiros, porque é o nosso drama, né? Esses setores não são vistos pelo... Então, os cartoneiros, para mim, na minha opinião, falar em sustentabilidade sem pensar em políticas efetivas de coleta seletiva e de apoio às cooperativas de catadores é bobagem, né? No Brasil, são cerca de 1 milhão de catadores. Em épocas de crise, como a que a gente viveu nos últimos anos, os catadores crescem, né? O setor cresce. Na época de retomada do emprego formal, os catadores se ajustam a um setor que continua sendo catador, que é normal, né, nesse campo. Então, a parte de regulação ela é fundamental. A lei de cooperativas de trabalho nossa foi um avanço, mas ainda tem dificuldades. Não conseguimos emplacar o programa de apoio às cooperativas de trabalho, né? Não tem programa de apoio ainda. Então, enfim, esse é um drama. A parte de acesso a capital, crédito, né? O que a gente tem é o Pronaf, muito interessante. A gente conseguiu avançar no PAA e no PNAE para agricultura familiar, né? PAA e PNAE. E setor urbano, que nós temos? Muito difícil. Abrir, por exemplo, a compra públicas para cooperativas, né? Acesso à tecnologia. E aí, o Estado é que promove o desenvolvimento tecnológico. No Brasil, né? Em cada laboratório das nossas universidades públicas tem laboratório, né, de pesquisa, tem uma empresa de olho, né? Tinha um amigo que fazia doutorado aí na Unicamp, na medicina, que a bolsa dele era paga pelo laboratório, desenvolvendo remédios para o coração, né, através do rato. Então, a gente aqui desenvolve. Vamos desenvolver tecnologia para a economia solidária, vamos apoiar o grupo de Facundo para desenvolver, né, softwares para a economia solidária, né, Facundo? Seria importante, né? E aí, Roberto, assim, temos experiências ricas no Brasil. Eu vou citar aqui, que eu acho que deveriam estar no centro da estratégia do Auxílio Brasil. A experiência de Maricá, por exemplo, Niterói, dos bancos comunitários municipais, importantíssimas, riquíssimas, onde o benefício social é pago com moeda social, né? Com lei municipal, foram conquistas municipais. Aí é a tecnologia, é o e-dinheiro, Facundo, é o dinheiro eletrônico que está circulando. E olha só como responde a uma outra questão, o recurso que o banco tradicional se apropria, né, quando paga os benefícios sociais, quando, né, o Banco Bradesco paga o benefício, esse recurso, os 2% ou 3% ou 4% que ele fica, esse recurso vai para o Fundo de Investimento em Empreendimentos Solidários, em Economia Solidária. Então é algo fantástico.
O Auxílio Brasil tem que ser pago, na minha opinião, por um grande banco comunitário ou pela rede de bancos comunitários existente no Brasil e ampliação da rede de bancos comunitários. Senão, a gente fica financiando o capital financeiro com o Auxílio Brasil. Então, olhar para essas experiências eu acho importantíssima. As tecnologias são fundamentais. A economia digital, os empreendimentos vêm tentando se apropriar disso, inclusive pensando a colaboração digital, práticas colaborativas virtuais, digitais, né? Que hoje a gente está dominando um pouco, mas o que tem de mais avançado nisso, a gente ainda não acessa. Qual fábrica recuperada, qual empresa de economia social que já está utilizando impressora 3D? Né? A gráfica Chilaver a rede gráfica da Argentina poderia fornecer o livro didático para os alunos, estudantes argentinos e brasileiros, por que não produzidos de forma cooperativa? Né? Nossas experiências gráficas cooperativas poderiam... Então, esse olhar ele é importante. Quando eu falo em condições gerais de produção, é isso, né? Pensar o acesso a capital, o acesso à tecnologia, né? A mudança. O Estado é um empecilho para a economia solidária. A linguagem do Estado é a linguagem jurídica, né, Facundo? É o Estado, e os trabalhadores normal não têm acesso, né? Então, enfim, não sei se respondi todas as questões, Roberto e Dari. Vocês botaram questões muito amplias para 5 minutos que o Nicolas me avisou cá. Então, para terminar, o Eduardo, né, que colocou no chat, precisa reconstruir, né, Eduardo? Eu gostei da pergunta. Professor, precisa reconstruir. Oi. Perdón, ¿podría dar un cierre porque estamos menos de un minuto? Certo, vou falar bem rapidamente, então, né, sobre isso, que, assim, o Eduardo coloca essa questão, a Secretaria Nacional de Economia Solidária foi destruída, né? Trocaram o professor Singer por um delegado de polícia aposentado de Goiás. Então, foi destruída, levaram para o Ministério da Cidadania para destruí-la, né? Então, temos que retomar. Agora, não será essa retomada, esse novo governo Lula, me parece, não será, ou não deve ser, a retomada do que era 2003. Estamos em outro contexto, inclusive a economia solidária está em outro contexto, né? De luta, de defesa. Vamos ter uma conferência, uma plenária nacional do Fórum de Economia Solidária agora, em novembro, né? Daqui a poucos dias. Então, eu penso que o governo, a equipe de transição, deveria estar dialogando com o Fórum Nacional de Economia, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, para pensar a agenda da economia solidária, o local, etc. Quem está na equipe de transição para tratar desse tema, me parece que não dialoga com o Fórum de Economia Solidária. Essa é a tragédia, né? Temos que pautar isso no governo de transição. Mas obrigado pela pergunta, obrigado, Nicolás. Um prazer, Facundo, conhecer-te, Roberto, e dialogar aqui com Roberto Veras e Dari, e com todos que estão presentes. Obrigado, Nicolas.